días, este viernes. Bienvenidos a este su programa Voz para el Cambio. Hoy hablaremos de educación y más cosas. Alfonso Torres, muchas gracias por acompañar. Saludos, maestra. Feliz de estar con usted aquí este viernes para abordar los temas educativos, porque es un tema vital en la sociedad, en cualquier sociedad, porque la educación es un eje transversal a todo. Hasta para entender lo que pasa en el mundo se requiere un mínimo de información, y eso requiere lectura, requiere ver con ojo crítico, requiere saber discriminar de dónde viene una información, conocer la agencia que transmite la información, cuándo hay esa información, para entender lo que está pasando en el mundo hoy con lo de Ucrania. Hasta para eso se requiere educación e información. Así que aquí estamos, maestra. Bueno, he estado viendo los titulares y para ver lo más actualizado de lo que vamos a conversar con respecto a educación. Y es bastante preocupante la situación de Rusia y Ucrania. Yo no me meto en analizar esos temas porque no es lo que normalmente hago, y más en este caso donde usted es un experto, que es el que debe hacerlo. Y lo hacen todos los días, pero la verdad es que da un poco de miedo. Pero a mí me da miedo porque pienso en lo que es una guerra, la gente muriendo y muchísima gente que no tiene nada que ver y sin objetivos. Miedo también me da ver a nuestro presidente ahí. Yo lo veo ahí a él diciendo cosas y eso sí que también es una cosa que me aterra. Usted sabrá de esas cosas, yo no. Hay una información interesante que por repetitiva no deja de serlo. La carta pastoral del obispado vuelve a insistir en el tema de la necesidad de erradicar la corrupción. Cada año la Conferencia del Episcopado Dominicano emite mínimo 2 cartas pastorales, una en enero para el natalicio, para lo de la Virgen de la Altagracia y el natalicio del Padre de la Patria, y otra en febrero para el Día de la Independencia, y así durante el año puede que emita 1 o 2 cartas más. Pero el obispado dominicano tiene 18 años más o menos emitiendo estas cartas pastorales, y siempre con el tema de la necesidad de erradicar la corrupción. Son persistentes en esto, y es una señal de la gravedad del tema en la sociedad dominicana. Y en esta ocasión, por el 178 aniversario de la independencia, abogan por un diálogo para tratar los males que afectan el país, y entre otras cosas dicen lo siguiente: si no arrancamos de raíz este mal de una vez por todas, no solo seremos el hazmerreír del mundo, sino que pondremos en frágil balanza la grandeza y el carácter sagrado de la patria. Y en esto el episcopado, en varias cartas, hace ya 6 o 7 años, ha estado insistiendo, más como 10 años, porque en un momento habló de Duarte, cosa impensada desde la Iglesia Católica para nosotros. Ha estado asumiendo el criterio de la patria, ha estado hablando de la patria. Sin embargo, siempre le digo a Jacinto, a Juan Francisco, que estas cosas deben ser motivo no solo de una carta pastoral, sino también de que se hable con más frecuencia diariamente en las diferentes iglesias del país, donde los sacerdotes tienen ese contacto directo con el pueblo. E incluso le ha agregado en esta conversación, tanto a Jacinto como a Juan Francisco, la necesidad de que la encíclica ambiental del Papa Francisco sea un eje de comunicación permanente de los sacerdotes con la ciudadanía, para que se asuma una conciencia ecológica. Es una encíclica fundamental para estos tiempos en la educación ecológica de la humanidad, porque vamos perdiendo el planeta y estas cosas son necesarias. Y en un segmento para hablar de educación hay que reflexionar también de estas cosas. Bueno, pues ahí le dejo, maestra, para que entremos en el día a día. Ayer yo comentaba una joven estudiante de apenas 16 años que intentó agredir o agredió a una de sus maestras
con un arma blanca y hoy esa jovencita está bajo medida de coerción, está en una cárcel para menores y entonces, bueno, hay una gran cantidad de comentarios, de reflexiones sobre el tema. ¿Ese es el camino para corregir a una adolescente o tiene que repensarse la educación hacia adentro, hacia dónde el ministerio debe repensar todo esto, la ADP como sindicato que aglutina a los maestros, cómo pensar el tema, la propia sociedad de padres y amigos, cómo ver la cosa, porque son hechos que no se pueden ver aislados. Hemos tenido muchos actos de violencia en diferentes centros educativos del país, la mayoría de ellos por conflicto entre adolescentes. E incluso en Bonao hubo una jovencita que le desfiguró la cara a otra con un arma blanca. Y hemos visto pleitos de jóvenes, tanto de muchachas como de muchachos, en pleno patio y en un aula peleándose. Entonces, hay momentos que son desgarradores, que uno dice, pero ¿hacia dónde vamos en el país? Porque cuando la educación no anda bien, cuando la juventud que está en las aulas no anda bien, hay que pensar qué pasa con la juventud que no está en las aulas. Así que todas estas cosas hay que pensarlas seriamente, maestra. Bueno, lo que dice usted tiene raíces profundas que hay que analizar, que no son tan sencillas como ver el hecho aislado. Y todo es como dice, todo vamos a verlo como una consecuencia de una educación que no ha sido realmente sistemática y no ha sido basada en valores. Y cuando hablábamos de educación, usted se refería a que es una actividad que lo permea todo y que por eso aquí nosotros damos el lujo de hablar un poco todo. Es porque realmente la educación es eso, lo que te prepara, el arma que te prepara para la vida. Entonces, por eso estamos viendo que desaprensivos, como decía usted, hay gente que no, que no cuida el medio ambiente. Y con lo que pasa con las dunas de Baní, lo que está pasando en Barahona, lo que está pasando en la Sierra de Bauruco, la Sierra de Neiva, lo que está pasando con todos nuestros recursos naturales a nivel del país. No solamente hay momentos determinados en que una región del país toma mayor relevancia porque en un momento determinado lo mencionan en las noticias, pero estamos ante una amenaza constante a todos nuestros recursos naturales y eso perpetrado por las mismas autoridades o permitido por las mismas autoridades, cuando no es perpetrado por ellos y permitido por ellos. Entonces, uno dice, entonces, ¿dónde está toda la educación ambiental, toda la educación ciudadana que debe tener desde el ministro, que es una persona que debería estar para cuidar eso y protegerlo? Y lo permite. Entonces, es una situación que a uno le lleva a muchísima desesperanza cuando eso se pone de manifiesto, cuando uno ve que te ponen un anuncio súper precioso de alguna otra actividad para desviar la atención de lo que realmente pasa y que siga ocurriendo, como ocurre, por ejemplo, con las dunas de Baní. Y peor es que la educación que nosotros tenemos no nos ha permitido estar lo suficientemente empoderados de cuál es la importancia que tiene cuidar nuestras cosas, nuestro país, nuestros recursos. Y eso nos hace seguir siendo indiferentes y ninguno reaccionamos. Deberíamos todos estar pendientes de lo que ocurre en cada una de nuestras regiones, por cada uno de nuestros recursos. Sin embargo, ni siquiera las mismas personas que viven ahí, o sea, yo no he visto un Baní empoderado con lo que está pasando ahí en las dunas. No he visto la gente de mi región, lo que está pasando en la Sierra de Neiva también es gravísimo. Y no he visto que la gente de mi pueblo se esté preocupando por eso.
La gente anda en lo mediático, en que te den un trabajo, en esas cosas que son también importantes porque la gente necesita sobrevivir, pero nos dejamos envolver en el día a día y no estamos pensando en el país que continúa a futuro. Y ese día a día se está tragando el futuro que vamos a tener, porque hay gente que está pensando en futuro, pero en tener en el futuro una gran fortuna a costa de nuestros recursos. Y eso no se está viendo. Bueno, Y eso también es consecuencia de la falta de educación, de un problema grave que tenemos en educación, que no se está educando para tener un individuo que tenga una identidad que le permita discernir y que le permita, bueno, está bien, no comemos, pero tenemos un país, o pasamos hambre, pero tenemos un país. No, eso no. Tenemos, lo primero es lo primero, y lo primero es cada quien pensar en su individualidad, y no se está pensando en país como lo que tenemos que cuidar, como nuestro fin último. Por otro lado, yo lo plantearía como fin primero. La patria es lo primero. La patria es lo primero. Podemos tener un año, 2 años bajo miseria, bajo condiciones materiales de pobreza, pero hay que preservar la patria, la soberanía, los símbolos, la costumbre, las tradiciones, la bandera, el himno, el carácter de ser dominicano, esa alegría de ser dominicano. Eso debe ser lo primero, la patria. Lo demás de cada uno individual llegará, pero hay que sembrar patria siempre, porque si no tenemos patria no somos nada. Podemos andar por el mundo como paria, sin bandera. así es, no, No es Alfonso. posible. Mire, quiero aprovechar para saludar a Carmen Osquea, que está con nosotros ahí en línea siempre, a Vladimir Cruz, que está hoy de fiesta de cumpleaños. Vladimir, que mucho y sobre todo con tus amigos que te queremos. Así que Oh, felicidades, bueno, Vladimir. que Adelante, maestro. alegría que Vladimir celebre un año más, y hoy es viernes, un día bastante adecuado para que lo pueda celebrar, ya que mañana a lo mejor puede levantarse un poco más tarde. Así que Vladimir, un abrazo y muchísimas felicidades. Bueno, don Alfonso, hoy nos convoca definitivamente el tema educativo. Como siempre, dentro de todo lo que conversamos, en el fondo lo que queremos es llevar un poco de luz y conversar sobre los temas que tienen que ver directamente con educación. Y a mí me da muchísima pena el tema del que tenemos que hablar, porque una joven de 16 años que esté detenida para y hoy se le dictan medidas de coerción. Eso parte el alma, porque ¿qué es lo que está pasando? Una persona a los 16 años no debería tener ese nivel de violencia. No debería estar pensando en eso, debería estar pensando en pintarse las uñas. Esa chica debería estar pensando en cuáles son las faldas bonitas que están de moda y qué es lo que va a hacer en Semana Santa y qué es lo que va a estudiar cuando termine su secundaria y tenga 18 años. ¿Qué está pasando? ¿En qué hemos fallado para que esta chica tenga esto tan contenido, pero no solamente que haya actuado, sino que tenga un arma, que haya tenido un arma en su mochila? Porque en ocasiones que esa chica se le haya metido un coraje y haya agredido al profesor porque le fue encima, eso no está bien, pero eso habría demostrado que a lo mejor fue simplemente un coraje del momento. Pero el hecho de que la chiquilla haya tenido un arma en su mochila indica que hay un problema grave, un un problema que nosotros no estamos tratando, que como sociedad, como escuela, no estamos tratando. Entonces, dentro de lo que dice, mire, yo he estado viendo la noticia, y dentro de lo que dice
Estoy viendo que la directora del Distrito Educativo 1503, al ser entrevistada, ella dijo que el conflicto se originó cuando la adolescente no obedeció a un profesor y que éste fue a la dirección. Entonces, la señora pone la culpa directamente en los padres y dice que hay muchos muchachos huérfanos de padres vivos. Esa expresión es común en las escuelas porque yo fui profesora muchos años. Y normalmente nosotros los profesores, pues hacemos muchas cosas, eso sí, hacemos mucho, pero el hecho de que hagamos mucho por separado no quiere decir que hagamos lo que es correcto hacer, o sea, lo que es necesario hacer. Entonces, esto no es cuestión de que como padres le pongamos la culpa a la escuela y como escuela le pongamos la culpa a los padres. O que pongamos la culpa que la sociedad ahora y los internet y el teléfono. Aquí hay un problema que hay que enfrentar y se tiene que enfrentar desde todos los ámbitos como sociedad, y eso hay que entenderlo. Y tiene orígenes muy profundas en situaciones que han pasado desde hace muchísimo tiempo, comenzando por la formación del docente que tenemos y cómo ese docente es capaz de guiar, cómo ese docente tiene la posibilidad o no tiene la posibilidad de acceder a una formación que realmente le permita lidiar con adolescentes. No todos los profesores, y fíjense que este punto no, a lo mejor hay mucha gente que diría, es que tú tiendes a poner toda la culpa al docente. Pues no, tampoco así. Pero es un problema de sistema, no solamente del docente, del sistema. Y cuando yo he visto, por ejemplo, en las escuelas, como profesores que estudiaron y se formaron para trabajar con niños pequeños, llegan a las escuelas y los directores le dicen, pues no, tú definitivamente vas a trabajar es con el octavo grado. Pero ese docente se formó para trabajar con niños de primero, segundo, tercero, cuarto. O se formó para trabajar en secundaria y ahora usted lo pone a trabajar con niños. Cada, cada una de esas acciones que vemos en las escuelas tiene su origen no solamente en que hay un docente que a lo mejor no ha tenido la capacidad de enfrentar una situación, de con las mejores palabras tratar al estudiante, de a lo mejor tiene también sus raíces en esa falta de sistematización de los procesos del mismo Ministerio de Educación, en no darle continuidad a los procesos educativos y en esas frustraciones que sienten los mismos estudiantes cuando ven que no logran objetivos, cuando la escuela le está pasando por encima. Un estudiante, al final, si usted se pone a pensar, usted tiene un estudiante que está desde primero, desde preprimaria en una escuela y llega a octavo grado y todavía tiene profesores que le están diciendo que no lees bien y que no escribes bien y tiene ya 9 años de escolaridad. Entonces hay una frustración muy fuerte y hasta cierto punto ese estudiante deja de creer mucho en que, bueno, ya no me van a enseñar nada, ya no puedo aprender esto, deja de sentir, y todas esas cosas van a ir haciendo un estudiante, van a ir forjando una frustración en este estudiante. Entonces, tenemos un grave problema y tenemos un grave problema como sistema. Y yo no creo que sea lo correcto de las escuelas mandarle la responsabilidad a los padres. Los padres tienen mucho trabajo que hacer. La mayor responsabilidad lo tienen los padres porque son los dueños de sus hijos. Pero la escuela también está para cumplir un rol.
En ocasiones los padres no tienen la formación. Entonces, vamos a tomar la responsabilidad como sociedad. Deje de reírse, que esto no es para reírse. No, lo que pasa es que siento que sí, los padres son los tutores de los niños, de las niñas, deben guiarlo, no son los dueños, pero deben guiarlo, son los tutores, son los tutores. La responsabilidad la tienen. Sí, tienen la responsabilidad de orientar a los hijos. Lo que pasa es que también hay un problema en la sociedad. A veces son esos padres los que necesitan ser guiados, ser orientados, ser educados, porque hay un problema estructural, sistémico, muchas deficiencias. El Estado tiene que asumir su responsabilidad, pero el Estado va soltando cosas, porque unos padres que deben ser orientados ellos, nosotros queremos que ellos orienten a los hijos. Los maestros observan en las aulas, en el recreo, y cuando salen ya los estudiantes de la tanda de educación, de educativa, cómo salen en la correría, cosas de muchachos, pero también pueden ver los pleitos, las discusiones, los que se quedan debajo de una mata o conversando y no salen para la casa. Y después de la docencia, el muchacho puede correr, puede gritar, comparte, pero tiene que ir rumbo a la casa. Y en ese trayecto hacia la casa puede ir alegre, contento, porque ya consiguió, digamos que la libertad de estar enclaustrado, encerrado en un aula. Por eso incluso las aulas deben ser también un poco divertidas, no es la docencia tan rígida, porque estar 2 horas en un aula, coger un recreo, un receso, y después 2 horas más a un muchacho, que lo que está acostumbrado y lo que tiene en su mente es jugar, hay que ver también cómo se inventan dinámicas dentro del aula para hacer la cosa más llevadera. Pero los profesores observan todo eso, y para eso están las sociedades de padres y amigos de la escuela, para reunirse con frecuencia y comunicarse lo que observan cada día. Ahora, unos padres que deben ser ellos orientados, o unos padres, una madre soltera que tiene 2, 3, 4 muchachos, que tiene que irse a trabajar y lo envía para la escuela y no sabe más de esos muchachos hasta que regresa a la casa en la noche de una jornada larga de trabajo, porque a mayor pobreza, a mayor entrenamiento laboral, a menor paga, es mucho más extendida la jornada laboral. Yo conozco en Bonao, en mi campito allí, madres, mujeres, que cobran 3,000 pesos quincenal y se van a las 5 de la mañana a una cocina, a uno de esos restaurancitos que hay en la autopista, y regresan en la noche. Son jornadas de 10 horas de trabajo y le pagan 5, 6, 8,000 pesos, o pelando guineo, o sazonando carne, y a la que cocina le puede que le paguen 12,000 pesos. Pero dejan en la casa 3 muchachas, 3 niñas, o 2 niños, madre soltera. Entonces, es una situación sumamente difícil. Entonces, son casos que en determinadas escuelas deben evaluarlo para no encontrarnos después con casos como el de un adolescente con 16 años que llevó su arma blanca en su mochila o en su bulto de escuela, lo que sea. Cuando yo estudiaba iba con un macuto. ¿Usted conoce los macutos? Que son hechos de guano tejido, con un hilo arriba que uno los hilos también de guano. Yo lo que usaba era un macuto, no había mochila. Y entonces, el hecho de que llevar el arma blanca en la mochila o en el macuto implica, en términos jurídicos, que hay premeditación, que hubo premeditación. Ella fue armada para algo. Tenía un problema que la estaba socavando, que se la estaba comiendo por dentro, que la tenía inquieta. ¿Cómo se origina el problema? Yo no lo sé. Pero indudablemente que hay problemas en nuestros hogares, en muchos de nuestros hogares, pero hay que ver la descomposición de ese hogar, de una madre soltera, la educación que pueda tener esa madre soltera. Mire, yo conozco mucho en el campo que no saben leer ni escribir y tienen a las niñas en la escuela, pero tienen que irse a una cocina a trabajar, ganando nada. Y de esa nada que ganan, en muchas ocasiones, usan un dinerito para tomarse un par de frías. Es decir, problema muy serio, maestra, muy serio. Por eso entonces, es un problema más complejo. Es un problema muy complejo.
y es un problema del sistema y es un problema de que, como usted dice, tiene que asumir el Ministerio de Educación. Y por eso la mayor responsabilidad para mí la tienen las escuelas, por eso, porque somos los que nos preparamos para poder, para disciplinar, para enseñar. Porque al docente se le enseña, se le prepara para esas dos cosas. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y regresamos conversando con más de estas cosas? Nosotros tenemos problemas por el tiempo, no. El tiempo sigue su curso y nos impone la pausa. Así Pausamos, es. señor director.